Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión, que de hecho es el ecuador del curso de los miércoles cardiorrenales. Hoy tenemos con nosotros a dos excelentes ponentes, la doctora María Antonia Sánchez Calavera. Buenas tardes, María Antonia. Hola, buenas tardes. Y la doctora Laia Omedes. Buenas tardes, Laia. Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar de lo que tenéis en pantalla. Por un lado, de la primera parte, que es diabetes. Hablar de diabetes es en realidad hablar de sus complicaciones, complicaciones micro y macrovasculares. Ya sabéis que cuando diagnosticamos a las personas con diabetes, pues lo habitual y más de la mitad de la población con diabetes cuando se diagnostica tiene ya algún tipo de complicación, si la encontramos, ¿no? Pues una insuficiencia cardíaca, renal o enfermedad, retinopatía, etcétera. Entonces, sobre esto, estas complicaciones micro y macrovasculares, María Antonia Sánchez, que es médico de familia, miembro de la red GEDAPS en Aragón y que trabaja en el Centro de Salud Las Fuentes Norte de Zaragoza y además es profesora de la universidad, profesora titular, doctora de la Facultad de Medicina, pues seguro que nos va a hacer una presentación muy animada y además rigurosa. En la segunda parte vamos a hablar con Laia, que Laia es médico de familia también de Red GEDAPS y que trabaja en el Centro de Salud de Alagón de Zaragoza, sobre un tema muy importante, que es la pandemia de diabesidad que todos conocéis que está encima de la mesa, ¿no? Y cómo el estilo de vida y la alimentación pueden influir en este síndrome cardiorreno-metabólico. Entonces, con las dos vamos a tener hoy esta tercera sesión que hace el ecuador del curso. Recordaros, como siempre, la dinámica de las sesiones, que tenéis un chat en el que podéis plantear las dudas que luego les iremos planteando, presentando a los ponentes. Al finalizar las dos sesiones haremos un pequeño turno de debate y podéis incluirlas en cualquier momento a lo largo de la charla conforme os vayan surgiendo. Y también recordaros que para la acreditación del curso, este curso no tiene examen final, no tiene trabajo fin de curso, sí que tiene la necesidad de que asistáis al 80% del tiempo de las sesiones. Entonces, sin más dilación, estamos ya un nutrido grupo conectado. Cuando quieras, María Antonia, te cedo la palabra para hablar de diabetes, hablar de sus complicaciones micro y macrovasculares. Adelante. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Fran. Y bueno, pues ya voy a pasar a hablar directamente de este tema que es un poquito extenso y que espero que os resulte ameno. Cuando hablamos de un paciente diabético, estamos hablando de un auténtico tratado de medicina interna, ¿no? No es solamente una persona que tiene una glucemia elevada, sino que además suele acumular otros factores de riesgo cardiovascular, suele presentar obesidad, está politratado, puede muchas veces asociar otras alteraciones como deterioro cognitivo y, por supuesto, las complicaciones macro y microvasculares, que son el tema que hoy nos ha traído aquí, ¿no? Además, es una persona que está en un entorno y en una condición psicosocial que de forma segura va a influir en su salud. Esta es la primera María Antonia. diapositiva que he puesto en la que hablaba de la complejidad de un paciente con diabetes y, bueno, pues nosotros sabemos que en una persona en la que la glucemia está descontrolada, pues lo más probable es que vaya a tener una serie de complicaciones microvasculares que van a producir morbilidad en esa persona, ¿no? Sin embargo, en el paciente con diabetes, además de que enferma a causa de las complicaciones microvasculares, pero fallece a causa de las complicaciones macrovasculares, ¿no? Porque su mortalidad cardiovascular es de 2 a 4 veces mayor que en aquellas personas que no tienen diabetes. El UKPDS ya nos demostró que había una asociación directa entre la hiperglucemia o el mal control metabólico y las complicaciones microvasculares, pero en un seguimiento que se hizo en una corte de pacientes cuando ya había terminado el UKPDS, se les siguió durante 10 años y se comprobó que aquellos pacientes que desde un inicio del estudio habían llevado un control riguroso de la glucemia y de todos los factores de riesgo cardiovascular asociado, pues los eventos cardiovasculares
cardiovasculares y la mortalidad por todas las causas disminuía considerablemente, ¿no? Y eso es lo que se conoció como el efecto legado o el efecto memoria del control metabólico de la diabetes. El estudio externo también nos demostró que con una intervención intensiva y multifactorial en una cohorte de pacientes se conseguía no solamente una reducción de las complicaciones microvasculares, un 50%, sino también una reducción de los eventos cardiovasculares y una ganancia de vida de los pacientes de casi 8 años a expensas de las complicaciones macrovasculares. Por lo tanto, vemos que la combinación exceso de glucosa y factores de riesgo cardiovascular son los que más contribuyen a la aparición de este tipo de complicaciones, ¿no? Fijaros en esta diapositiva sobre el UKPDS, en el que se nos mostraba que por cada descenso del 1% de la hemoglobina glicosilada, pues podía disminuir las complicaciones microvasculares hasta un 37%, la muerte relacionada con diabetes un 19%, en fin, que el descenso de la glucemia mostraba también un beneficio para el paciente. Pues vamos a empezar ahora con las complicaciones microvasculares. Estas complicaciones afectan sobre todo a la retina, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética, ¿no? La causa por la que esto se produce no se conoce en su totalidad, pero sí se sospecha o se piensa que este exceso de glucosa pues va a dar lugar a una toxicidad que la propia glucosa produce en el endotelio vascular, que va a dar lugar a una oxidación excesiva de los tejidos y que va a dar lugar también a una metabolización de este exceso de glucosa por la vía del sorbitol. A consecuencia de esto se producirán un exceso de productos avanzados de la glicosilación, que todo ello dañino para los tejidos, que acabarán sufriendo procesos inflamatorios y oxidativos y que acabarán provocando la aparición de estas complicaciones microvasculares, ¿no? Por supuesto, son muy importantes en la aparición de estas complicaciones tanto el tiempo de evolución de la diabetes como el grado de control glucémico, como ya he comentado. Vamos a empezar a hablar primero de la nefropatía diabética. Se puede hablar de nefropatía diabética o de enfermedad renal diabética, que aunque no son el mismo problema, porque para hablar de enfermedad renal diabética tendríamos que tener un estudio histológico del riñón del paciente, pero en términos generales se habla indistintamente de la una y de la otra, ¿no? Y bueno, pues tiene una prevalencia muy importante en los pacientes diabéticos, entre un 20 y un 40%, y es la causa principal de enfermedad renal terminal, ¿no? También es cierto que en pacientes con nefropatía diabética hay un mayor riesgo de acontecimientos cardiovasculares y de mortalidad por causa cardiovascular, pues precisamente por esa simbiosis que hay entre riñón y corazón, ¿no? Y para hacer el diagnóstico de este problema tendríamos que observar que en un paciente hay un incremento o una albuminuria que esté por encima de 30 miligramos por gramo y o una reducción del filtrado glomerular que esté por debajo de 60 mililitros por minuto, siempre en dos determinaciones distintas separadas por lo menos durante 3 meses. ¿Qué ocurre con este problema? Pues que en la mayoría de los pacientes es asintomático prácticamente a lo largo de toda la enfermedad y solamente en estadios finales el paciente va a presentar síntomas y por ello es muy importante hacer una determinación tanto del filtrado glomerular como de la microalbuminuria, pues cuando se diagnostica la enfermedad tanto en diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2 y luego cada año en la de tipo 2 y a los 5 años del inicio de la enfermedad en la tipo 1 para intentar detectar más precozmente la existencia de esta complicación, ¿no? Claro, ocurre que un paciente diabético puede tener una enfermedad renal crónica que sea una nefropatía diabética o no. Sospecharemos que se trata de una nefropatía diabética pues cuando tenemos albuminuria, sobre todo si son albuminiurias importantes por encima de 300, pero también entre 30 y 300. Muy importante si ese paciente tiene además retinopatía para sospechar que tiene una nefropatía diabética. Pacientes que no tengan evidencia de ningún otro tipo de enfermedad renal crónica y debemos de sospecharlo aunque el paciente no tenga proteinuria porque existen también formas no proteinúricas, o sea, simplemente un descenso del filtrado glomerular. Y además en estos casos la nefropatía diabética tiene mejor pronóstico que cuando hay microalbuminuria, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos a un paciente que tiene estas características y además es un paciente diabético de tipo 1 que lleva más de 5 años de evolución de la enfermedad, deberemos de sospechar una nefropatía diabética. Si es un tipo 1 con menos de 5 años de evolución, es muy raro que se haya presentado ya la nefropatía diabética en este paciente.
¿Cuándo derivaremos a nefrología? Bueno, pues cuando nos encontremos con filtrados glomerulares muy bajos, por debajo de 30, o con cocientes albúmina-creatinina por debajo de 300 miligramos por gramo, cuando dudemos cuál es la causa que ha provocado esta nefropatía en el paciente, y sobre todo si observamos que hay una rápida progresión de la enfermedad renal en estos pacientes, ¿no? Cuando tenga un descenso del filtrado glomerular de más de 5 mililitros por minuto en un año o de más de 10 en 5, y cuando haya un descenso de un 25% del filtrado glomerular con respecto al previo, ¿no? En esos casos tendremos que derivar a nefrología para que hagan un estudio más en profundidad del paciente. Pero bueno, en líneas generales, como veis aquí en la clasificación CADIGO, en los estadios 1, 2 y 3A haremos nosotros el seguimiento del paciente, y en los estadios 4 y 5 o con una albuminuria de más de 300 miligramos por gramo deberemos derivar a nefrología. ¿Cómo podemos prevenir la nefropatía diabética? Bueno, pues ya lo hemos visto, con un buen control metabólico, pero también con un buen control de los factores de riesgo cardiovascular. No solamente la dislipemia, sino muy importante también la hipertensión, ¿no? En un paciente diabético es conveniente que la tensión arterial esté por debajo de 14 y de 9, y si hay una enfermedad renal diabética asociada, por debajo de 13 y de 8. Y eso lo conseguiremos con fármacos como los IECA o como los ARA2, que han demostrado ser efectivos en el control de la microalbuminuria. En ningún caso está indicado que utilicemos estos fármacos en personas que no tienen la tensión arterial elevada, aunque tengan una diabetes. Por lo tanto, no se utilizará en prevención primaria como tratamiento preventivo si la persona tiene la tensión arterial normal. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues bueno, lo vemos en el algoritmo de la red GEDAS que hay a la derecha de la pantalla. Vemos que inician el tratamiento de estos pacientes con metformina hasta filtrados de 30. Entre 45 y 30 hay que reducir la dosis de metformina a la mitad, por debajo de 30 hay que suspenderla. Y yo sí que considero que un fármaco importante en estos pacientes en nefropatía diabética son los ISGLT2, ¿no? Porque han demostrado que retrasan la aparición de la nefropatía diabética cuando ésta no aparece, y que disminuyen la progresión de la misma en pacientes que ya la tienen. Por lo tanto, serían fármacos muy interesantes a administrar a estos pacientes con esta complicación. Después podemos utilizar cualquiera de los otros fármacos que hay para el control de la diabetes, teniendo en cuenta pues, que, por ejemplo, los IDPP4 hay que reducirlos a la mitad a partir de filtrados por debajo de 60, y que hay un IDPP4 que es la linagliptina, que se puede administrar incluso cuando los pacientes están en hemodiálisis, hasta los estadios finales de la enfermedad. En la parte de arriba vemos que, en dependencia de otros factores de riesgo asociados, pues tenemos que tratar de forma adecuada al paciente, pero no me voy a entretener en esto para no alargarme. Aconsejaremos a los pacientes con nefropatías importantes, con filtrados por debajo de 30, que reduzcan el consumo de proteínas a 0,8 gramos por kilo y día, y si el filtrado está por debajo de 15, recomendaremos que reduzcan el consumo de sodio, de potasio y de fósforo, y le administraremos al paciente suplementos de vitamina D y de calcio, ¿no? Estos serían un poco los consejos más importantes en las modificaciones del estilo de vida de estos pacientes. Vemos aquí la importancia, la potencia que tienen los ISGLT2, tanto en sus mecanismos renales, porque sabemos que son fármacos que disminuyen la presión intraglomerular, que producen una vasoconstricción de la arteriola aferente y que disminuyen la hiperfiltración a nivel del riñón, digamos que dejan al riñón reposar un poquito, y además disminuyen la inflamación y los marcadores de fibrosis, la demanda de oxígeno, e incrementan la eritropoyetina y el hematocrito, ¿no? Y luego, a nivel extrarrenal, sabemos también que tienen una influencia muy importante, pues porque producen una eliminación de ácido úrico y, por tanto, una disminución del ácido úrico en sangre. Producen también una natriuresis, con lo cual, una natriuresis que se acompaña también de líquido, con lo cual disminuye el volumen circulante, modulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, y producen una disminución de la glicotoxicidad y la
hipotoxicidad que pueden tener estos pacientes cuando no están adecuadamente controlados desde el punto de vista metabólico, ¿no? También favorece que el paciente adelgace porque producen un balance calórico negativo, no dejan de ser fármacos que favorecen la pérdida de glucosa a través de la orina y también una reducción de la presión arterial. Todos estos factores, tanto los que influyen a nivel renal como los que influyen sobre los factores de riesgo asociados a los pacientes con diabetes, contribuirán también a frenar la evolución de la nefropatía diabética. La segunda complicación microvascular de la que quería hablaros es del edema macular y de la retinopatía diabética, ¿no? Un problema también muy importante, pues fundamentalmente porque en el mundo pues hay 463 millones de diabéticos actualmente y se calcula que en el 2045 llegarán a 784 millones, ¿no? Y porque el 80% de las causas de pérdida de visión de los diabéticos se debe a la retinopatía diabética. Por lo tanto, es un problema importante también por la prevalencia. Afecta, en dependencia de que miremos las series en atención primaria, la prevalencia es de un 12,3% y en las consultas de oftalmología es de un 20% el porcentaje de diabéticos que presentan retinopatía diabética, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es que a pesar de que la diabetes está incrementando, la retinopatía diabética está disminuyendo y yo creo que eso, en eso influye por supuesto todos los sanitarios, pero sobre todo mucho los médicos y enfermeras de atención primaria, porque somos los que estamos controlando de una forma más estricta a los diabéticos tipo 2 y los que estamos consiguiendo controlar los factores de riesgo cardiovascular y la glucemia, y eso tiene que influir en que haya una disminución de la retinopatía diabética, ¿no? Hace un tiempo hablaba con un oftalmólogo del clínico y me decía que los horrores de retinas que veían antiguamente ahora prácticamente no se ven, pues porque las personas están mucho mejor controladas, ¿no? Hay factores de riesgo para la aparición de retinopatía diabética, pues desde luego la duración y el mal control metabólico son muy importantes, así como el mal control del resto de factores de riesgo cardiovascular. Y luego hay también factores agravantes. Por ejemplo, el embarazo es un factor agravante. No se sabe exactamente por qué, pero hay que advertir a todas las mujeres con enfermedad diabética que quieran quedar embarazadas que pueden tener esta complicación durante el embarazo. Lo mismo ocurre con la adolescencia por los cambios hormonales que se producen y también en personas con nefropatía. Ya hemos comentado cuando hablaba de la nefropatía que está muy asociada a la retinopatía diabética y viceversa. Y es el hecho de que una persona con retinopatía diabética tenga además nefropatía hace que el pronóstico de esa retinopatía vaya a ser peor, ¿no? También es un factor agravante una mejora muy brusca de la glucemia, un descenso de la hemoglobina glicosilada por encima del 2% de una forma brusca, también puede provocar la aparición de retinopatía diabética y, por supuesto, no realizar adecuadamente el cribado de esta enfermedad, ¿no? Esta complicación que también es una complicación que durante mucho tiempo no da ninguna manifestación clínica y por eso es muy importante intentar detectarla rápidamente y antes de que empiece a dar manifestaciones clínicas, ¿no? Para ello hay que hacer un cribado en diabéticos tipo 1, que es, si la enfermedad se desarrolla en la infancia, se hará por primera vez a los 15 años, y si son diabéticos tipo 1 en los que ya aparecen edades más avanzadas, pues se hará el primer cribado a los 5 años del diagnóstico y luego ya anualmente. En los tipo 2, sin embargo, hay que hacer el primer cribado en el momento del diagnóstico y luego se hará cada 2 años en aquellos casos en los que el paciente no tenga esta complicación y luego se hará cada año cuando haya una retinopatía leve inicial o sean pacientes que tengan una evolución muy larga de la enfermedad o un mal control metabólico de la enfermedad. En esos casos se hará pues una vez al año, y si ya necesitan derivación a oftalmología, será oftalmología quien pautará cuál tiene que ser el seguimiento de estos pacientes. Y como he dicho, en las embarazadas es muy probable que aparezca esta complicación y por eso se hará un primer cribado antes de la concepción. En el primer trimestre del embarazo se hará también un control del fondo de ojo y luego cada 3 meses durante el embarazo y luego cada 6 meses en el primer año después del parto. Todo ello para intentar detectar cuanto antes pues, la aparición de esta complicación.
La clasificación de la retinopatía diabética, pues ya la conocemos, se divide en retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa, y dentro de la no proliferativa, en leve, moderada, severa o muy severa, en dependencia de los hallazgos que vayan apareciendo, ¿no? En la retinopatía diabética proliferativa, que es la imagen que tenemos en tercer lugar, vemos que aparecen neovasos, aparecen vasos sanguíneos debido a las zonas de isquemia de la retina, que son los que más adelante darán lugar a hemorragias o darán lugar a desprendimientos de retina. Y tenemos otro problema, que es el del edema macular, que no tiene por qué ir asociado a la retinopatía diabética, es independiente de la retinopatía diabética y que se produce a causa de los exudados y el depósito de lípidos que tiene lugar en los pacientes con enfermedad diabética en la zona de la mácula. El tratamiento de la retinopatía diabética, pues el principal tratamiento es el de la fotocoagulación con láser, en el cual se emite un rayo térmico que quema el tejido de la retina en el cual han empezado a proliferar los vasos sanguíneos para evitar que estos sigan apareciendo o que den lugar a hemorragias y a desprendimientos de retina. Cuando la fotocoagulación láser no ha sido eficaz, se pueden inyectar inhibidores de los factores de crecimiento endotelial vascular, y cuando estos no son eficaces, pues se puede inyectar corticoides intravítreos, ¿no? Todo con la idea de intentar frenar esta proliferación vascular que está surgiendo en la retina. Y ya en casos muy avanzados, pues hay que recurrir a la cirugía, la vitrectomía, cuando vemos que hay una atracción muy importante de la retina o mucho riesgo de hemorragias, aunque es una técnica que no está exenta de riesgos y desde luego pues se deja cuando ya no queda otro remedio, ¿no? Es muy importante que recomendemos a un paciente con una retinopatía diabética proliferativa o severa que evite hacer ejercicio físico que sea muy intenso o que obligue a movimientos bruscos de cabeza o que favorezca el valsalva, porque eso puede desencadenar la aparición de hemorragias o de desprendimientos de retina. Y ya vamos a hablar de la tercera complicación, complicación microvascular, que es la neuropatía diabética. Es una disfunción nerviosa que aparece en los nervios periféricos y que se caracteriza por aparición de una serie de síntomas y se puede confirmar por pruebas cuantitativas como las electrofisiológicas, ¿no? Puede tener cuatro tipos de manifestación clínica en estos pacientes, y generalmente a partir de los 10 años de evolución de la enfermedad, el 50% de las personas con diabetes habrán desarrollado una neuropatía diabética, ¿no? Sin embargo, un 50% de los pacientes con esta enfermedad son asintomáticos. Es lo que ocurre con todas estas complicaciones microvasculares, ¿no? Que en todos hay periodos asintomáticos durante mucho tiempo, y por eso son tan importantes los cribados, porque si no, estos pacientes se arriesgan a ser víctimas del infradiagnóstico y por tanto también del infratratamiento, ¿no? Esta neuropatía diabética, casi en un 70% de los casos, se manifiesta en forma de polineuropatía diabética sensitiva motora, que es la que vemos en la figura A. Es una distribución en guantes o en calcetines que afecta a las zonas distales de las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Los pacientes que tienen este problema pues tienen sintomatología en forma de sensaciones extrañas, parestesias, hormigueos, quemazón, alodinia, y combinado muchas veces con falta de sensibilidad, ¿no? En muchas zonas pueden no notar sensibilidad, ¿no? Esto puede ocurrir también en la raíz de los miembros, sobre todo en la nalga, el muslo y la cadera, y también en la zona del tórax, y en ese caso tenemos una radiculopatía diabética. Cuando ocurre en un solo nervio, pues como ocurre por ejemplo en el atrapamiento del mediano o en la afectación del tercer craneal, tenemos una mononeuropatía diabética, y a veces puede afectar al sistema nervioso vegetativo y da lugar a manifestaciones viscerales, ¿no? Pues a nivel cardíaco en forma de síncopes o de hipotensión arterial, a nivel digestivo pues el enlentecimiento de las digestiones o digestiones lentas y pesadas, a nivel del aparato genitourinario pues producirá disfunción eréctil, producirá cistopatía diabética, pero ya digo que normalmente la mayor parte de los casos es la polineuropatía sensitivo-motora periférica en un 75% de los casos, como digo, y cuando hablamos de neuropatía diabética casi siempre nos referimos a este tipo, ¿no? A la más frecuente. ¿Cómo la diagnosticaremos? Bueno, pues una forma de diagnóstico
muy sencillo, es a través de la exploración de la sensibilidad táctil de estos pacientes mediante el monofilamento, ¿no? Esta prueba, que es una prueba muy sencilla y es inocua, tiene una sensibilidad bastante considerable y consiste en apoyar el monofilamento hasta que se curva un poquito en el pulpejo del primer dedo del pie y en las cabezas del primer, el tercer y el quinto metatarsiano. La ausencia de sensibilidad en alguno de estos 4 puntos nos tienen que hacer pensar en una sospecha muy elevada de neuropatía diabética. Además, esto se puede complementar con otras pruebas como la sensibilidad dolorosa, térmica, vibratoria, los reflejos aquíleos, etcétera. Y luego pues se pueden hacer otro tipo de estudios, electromiogramas o estudios de conducción nerviosa, pero lo habitual es que estos se dejen solamente para estudios epidemiológicos. Lo más importante de la neuropatía diabética es una complicación que produce, que es el pie diabético. El pie diabético es una entidad clínica, pero que tiene una base etiopatogénica neuropática producida por la hiperglucemia mantenida, ¿no? Puede coexistir también una isquemia asociada, pero no es condición sine qua non. La simple neuropatía diabética puede dar lugar a la aparición de pie diabético. Y produce pie diabético pues, por 3 mecanismos, ¿no? Por una parte, por la neuropatía motora que acompaña a esta complicación, que dará lugar pues, a una atrofia de los músculos del pie, de los músculos intrínsecos del pie, a la aparición de deformidades en el pie, dedos en garra, dedos en martillo, ayus valgo, incluso ya en casos muy exagerados a una ortopatía de Charcot, y esto dará lugar a que haya alteraciones biomecánicas en el pie, el paciente apoya mal y luego como además tiene una neuropatía sensorial, no percibe este mal apoyo, no tiene sensación de dolor y a esto se le asocia también la neuropatía autónoma con disminución de la sudoración y con una piel seca, pues todo esto hace que con traumatismos menores repetidos y con la asociación o no de enfermedad arterial periférica, que aparezcan lesiones en los pies que dan lugar a una hemorragia subcutánea y que al final acabarán ulcerándose y darán lugar a una complicación muy severa en estos pacientes, que es la aparición de ulceraciones diabéticas, ¿no? El 75% de las amputaciones que se llevan a cabo en las extremidades inferiores se deben precisamente a este tipo de ulceraciones. Y además, la aparición de pie diabético es un indicador de mal pronóstico en estos pacientes, porque el riesgo de muerte a los 5 años para un paciente con una úlcera de pie diabética es 2,5 veces más alto que el riesgo que va a tener un paciente diabético que no tiene úlcera, ¿no? Por eso es tan importante que los pacientes diabéticos se sometan a una exploración exhaustiva del pie por lo menos una vez al año. El tratamiento va a ser, como siempre, el buen control del buen control metabólico del paciente y de los factores de riesgo vascular, sin excedernos tampoco, porque descensos de la glicada por debajo del 6% pueden aumentar la mortalidad del paciente sin mejorar la neuropatía diabética, ¿no? Por eso hay que hacer un abordaje holístico y personalizado de la diabetes en estos pacientes. Y ante la aparición de los síntomas que he comentado antes, pues lo que hay que hacer es manejar de una forma adecuada el dolor neuropático, ¿no? Mediante fármacos antiepilépticos o mediante fármacos antidepresivos tricíclicos o mediante antidepresivos duales, ¿no? Que actúan tanto sobre la serotonina como sobre la noradrenalina. Si con los fármacos antiepilépticos no es suficiente, podemos asociar antidepresivos tricíclicos o si los antidepresivos tricíclicos no son suficientes, asociaremos antiepilépticos. Podemos utilizar también tratamientos farmacológicos tópicos como la capsicina en parches o la lidocaína tópica, y si cuando ya hemos asociado todos estos fármacos el paciente no nota mejoría o no los podemos asociar porque tiene efectos secundarios, tendremos que recurrir a otro tipo de fármacos, pues como el tramadol o los opioides mayores, o a la combinación de varios de estos fármacos, y si vemos que el paciente sigue sin tener un buen control, pues es el momento de derivar a las unidades de tratamiento del dolor
para que intervengan en mejorar de alguna otra forma el tratamiento de estos pacientes. Siempre les recomendaremos que eviten ejercicios que sean traumáticos para los pies. Si van a hacer ejercicio físico, pues mejor ciclismo, natación o ejercicios de fuerza que no van a suponer un impacto sobre los pies, y siempre hay que advertirles, por supuesto, de que se cuiden muy bien los pies, lleven un zapato ancho, de piel, que sean blandos, que no produzcan rozaduras, siempre llevar calcetines o medias para que no haya un contacto directo del zapato con la piel y favorezca la aparición de úlceras, pues todo en beneficio de evitar la aparición de esta complicación. Bien, he terminado ya con las complicaciones microvasculares. Dentro de las complicaciones macrovasculares voy a hablar prácticamente solo de la enfermedad arterial periférica y de la insuficiencia cardíaca. En todas las complicaciones macrovasculares, pues es un fundamental, como en todo, el buen control metabólico y también de los factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes que tienen enfermedad diabética tienen que tener una tensión arterial por debajo de 14,8 y por debajo de 13,8 en el caso de que sean pacientes con enfermedad renal crónica, albuminuria o un alto riesgo cardiovascular, y un buen control de la dislipemia en dependencia del riesgo cardiovascular del paciente, con unos niveles de LDL en mayor o menor medida, ¿no? Las complicaciones macrovasculares se deben fundamentalmente a la enfermedad arteriosclerótica. La enfermedad arteriosclerótica es la responsable del 80% de la muerte en pacientes diabéticos y se distribuye fundamentalmente en aterosclerosis coronaria, que supone un 75% de la totalidad, y en enfermedad cerebrovascular y arteriopatía arteriopatía periférica, que es el 25% restante. Y luego existe una complicación macrovascular que no es aterosclerótica y que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es muy frecuente en pacientes diabéticos y que además cuando esta insuficiencia cardíaca aparece en un paciente diabético es de peor pronóstico y es la responsable de una gran cantidad de hospitalizaciones en estos pacientes. La enfermedad arterial periférica es la que afecta a todas las arterias del organismo, exceptuando la aorta, las arterias coronarias y la porción intracerebral de las arterias vertebrales y de las carótidas. Pero en general, cuando hablamos de enfermedad arterial periférica, nos referimos casi siempre a la de las extremidades inferiores, ¿no? Es más frecuente en hombres que en mujeres, está muy asociada también al tabaquismo y está asociada también a otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? De manera que un incremento de un 1% en la hemoglobina glicosilada supone un incremento de un 20% en el riesgo de tener claudicación intermitente. La hipertensión mal controlada también multiplica por 2 el riesgo de tener enfermedad arterial periférica, y el descenso de los niveles de colesterol LDL ha demostrado ser muy eficaz a la hora de mejorar la sintomatología en estos pacientes. La sintomatología la conocemos todos, puede haber pacientes que estén asintomáticos, pero ya en estadios no muy avanzados de la enfermedad puede aparecer sintomatología, que es el dolor en las extremidades inferiores, la claudicación intermitente, cuando el paciente camina o cuando sube escaleras, ¿no? En estadios más avanzados, en el estadio 3, aparecerá dolor incluso en reposo, y ya en el estadio 4 es en el que aparecen las úlceras, la gangrena, en la que tienen lugar las amputaciones. El diagnóstico de estos pacientes se tiene que hacer un diagnóstico de sospecha mediante la anamnesis y la exploración física. En ese sentido es muy importante la palpación de los pulsos periféricos. La ausencia de pulso no quiere decir que el paciente va a tener una enfermedad arterial periférica, pero la presencia de pulso sí que indica que el paciente probablemente no tenga esta complicación. Pero luego, además, para afinar un poquito más en el diagnóstico, tenemos la determinación del índice tobillo-brazo mediante Doppler, que consiste en medir la presión arterial máxima de una extremidad inferior y dividirla por la presión arterial máxima de la extremidad superior, ¿no? Es el índice tobillo-brazo, que cuando está en 0,9 o por debajo nos indica que el paciente tiene enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Si está entre 0,91 y 0,99 estamos en el límite, entre 1 y 1,39 estamos dentro de la normalidad, y por encima del 1,39 es anormalmente elevado y nos indica que hay calcificación arterial y que se asocia a enfermedad arterial periférica.
El control o la prevención de la aparición de esta enfermedad en todo el mundo, pero particularmente en los pacientes diabéticos, pasa por la eliminación del hábito tabáquico y por el control de los factores de riesgo cardiovascular, dislipemia, hipertensión, y el tratamiento consiste pues, en programas de ejercicio físico en el cual el paciente se va entrenando progresivamente a hacer cada vez un poquito más de actividad física sin la aparición de dolor, porque se ha demostrado que es igual de eficaz con dolor que sin dolor, pues entonces ante la misma eficacia mejor sin dolor, y hasta conseguir que el paciente sea capaz de caminar 30 minutos, pues 5 o 6 veces al día, a la semana, ¿no? 30 minutos seguidos. Y esos ejercicios se pueden hacer o bien tutelados con algún profesional o bien se le pueden indicar al paciente para que él los haga por su cuenta. Existen también fármacos como el ciclostazol, la pentoxifilina o el nafthidrofurilo, que son fármacos vasodilatadores. Concretamente, el nafthidrofurilo es un vasodilatador tanto central como periférico, pero que no baja, no disminuye la tensión arterial. Y en aquellos casos en los que los fármacos no son eficaces, pues ya hay que recurrir a técnicas quirúrgicas, ¿no? Técnicas quirúrgicas con la endoplastia y la revascularización endovascular mediante un balón y colocando stent o haciendo una endarterectomía, o también una revascularización quirúrgica con bypass cuando ya estamos ante casos más complicados. ¿Cuándo derivaremos a los pacientes? Bueno, pues cuando tengamos dudas diagnósticas, cuando no podamos controlar los factores de riesgo del paciente, pues porque no tolera los fármacos o porque es sensible a ellos, cuando después de haber hecho todo lo que tenemos que hacer, que es controlar los factores de riesgo cardiovascular, modificar los estilos de vida del paciente, que además haga ejercicio y cuando esté llevando un tratamiento farmacológico adecuado, si sigue teniendo síntomas, pues a este paciente al cabo de 6 meses pues hay que darle una salida y derivarle al segundo nivel asistencial, ¿no? Siempre que haya isquemia crítica, por supuesto, y cuando pensemos que el paciente necesita una valoración quirúrgica. Respecto a las complicaciones macrovasculares que se refieren a la cardiopatía isquémica y a la enfermedad cerebrovascular, bueno, no voy a comentar gran cosa porque yo creo que son dos temas de los que ya se ha hablado muchísimo. Son temas en los que es muy difícil hacer un cribado porque son problemas que aparecen de forma aguda y lo único que podemos hacer es prevenirlas. Podemos hacer tal vez un cribado en pacientes con cardiopatía en los que sospechemos que pueden ser pacientes que van a tener cardiopatía isquémica, pues cuando tengan el riesgo cardiovascular muy elevado o tengan enfermedad arterial periférica o tengan el índice de calcio muy elevado o la proteinuria. En esos casos podemos intentar hacer un estudio para cribar la cardiopatía isquémica, pero vamos, no es lo habitual en la práctica clínica normal. Y lo que sí que es muy importante, tanto en la cardiopatía isquémica como en la enfermedad cerebrovascular, cuando ya se ha producido, es que en prevención secundaria estos pacientes lleven tratamiento con antiagregantes y tengan un buen control de su dislipemia, lleven un tratamiento con estatinas para reducir lo máximo posible los niveles de colesterol LDL, ¿no? En prevención primaria no se recomienda, sin embargo, la administración de antiagregantes y hay que tener mucho cuidado en pacientes que tengan enfermedad cerebrovascular y albuminuria, dislipemia, porque son factores que empeoran el pronóstico de estos pacientes. Y ya vamos con la última de las complicaciones macrovasculares no ateromatosa, que es la insuficiencia cardíaca, una complicación que en la población general tiene una prevalencia del 1 al 2%, pero sin embargo en los pacientes diabéticos alcanza hasta un 15%, ¿no? Es la primera causa de ingreso en los pacientes con diabéticos y es 3 veces más frecuente en pacientes, la diabetes mellitus a su vez es 3 veces más frecuente en paciente con insuficiencia cardíaca. O sea, es como si fueran dos problemas de salud independientes, pero que el uno y el otro se acaban potenciando, ¿no? La insuficiencia cardíaca es la segunda complicación cardiovascular después de la enfermedad arterial periférica y aumenta con la edad, aumenta con las mujeres y aumenta, como casi todas las complicaciones, con la duración de la diabetes mellitus. La insuficiencia cardíaca se ha clasificado en 3 estadios: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando hay signos y síntomas de la enfermedad y
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 40%, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida cuando hay signos y síntomas y además la FEBI está entre el 41 y el 49%, que es un rango muy estrecho, y luego la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando aparecen signos y síntomas y la FEBI está por encima del 50%, pero además en este caso tenemos que haber observado mediante ecocardiografía que hay alteraciones estructurales o funcionales a nivel cardíaco y una elevación de los péptidos natriuréticos. Las guías americanas el año pasado introdujeron un nuevo estadiaje que sería el de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mejorada, que sería la de aquellos pacientes que tenían una reducida y que por el tratamiento que han recibido pues han pasado a un nivel mejor de fracción de eyección. Y bueno, ahora hace poco se ha propuesto una nueva clasificación según la cual se modifican los porcentajes de la fracción de eyección que regulan cada una de las categorías, ¿no? Y entonces lo que se propone es considerar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la FEBI está por debajo del 35%, la medianamente reducida cuando está entre el 35 y el 60 o 65%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, desaparece el concepto de preservada, cuando la fracción de eyección está por encima del 60 al 65%, ¿no? Quienes están a favor de esta propuesta argumentan que los límites para cada uno de los tipos de insuficiencia cardíaca que se habían propuesto hasta ahora se habían hecho de una forma un poco sin mucho fundamento científico, pues para los ensayos clínicos y que se había hecho de una forma un poquito aleatoria, y que en realidad pues dicen que hay pacientes con fracciones de eyección por encima de 50 que tienen sintomatología y que se podrían mejorar de los nuevos fármacos que hay para la insuficiencia cardíaca, y por estar en una categoría incorrecta pues no se pueden beneficiar, ¿no? Ya veremos si esta propuesta se admite y pues en poco tiempo tenemos una nueva clasificación de la insuficiencia cardíaca. Vemos que la hemoglobina glicosilada sigue siendo un factor de riesgo importante. En esta clasificación concretamente es el quinto factor de riesgo para aparición de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué existe esta asociación entre diabetes e insuficiencia cardíaca? Bueno, pues no está muy claro, ¿no? Hay autores que piensan que el motivo es un poco el similar al de las complicaciones microvasculares, el hecho de que los productos de glicosilación avanzada y la oxidación de los tejidos dañen el cardiomiocito y se acabe produciendo una miocardiopatía diabética, y sin embargo hay otras personas pues que lo atribuyen simplemente a factores de riesgo mal controlado y que suelen tener estos pacientes, ¿no? A la hipertensión, a la obesidad o al sedentarismo. Respecto a la prevención de la insuficiencia cardíaca, bueno, la prevención pasa por hacer un diagnóstico precoz, por supuesto en todos los pacientes diabéticos, un buen control metabólico y de los factores de riesgo cardiovascular, y hacer una sospecha diagnóstica precoz mediante la anamnesis y mediante una exploración adecuada, ¿no? Luego esta sospecha diagnóstica la podemos confirmar mediante pruebas complementarias, el electro o la determinación analítica de los péptidos natriuréticos nos indicarán, si son estrictamente normales, que es muy improbable que este paciente tenga una insuficiencia cardíaca. Pero la prueba Princeps, o sea, que nos da verdaderamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es el ecocardiograma, ¿no? Cuando veamos en el ecocardiograma que hay una alteración funcional o estructural en este paciente, pues y junto con los síntomas clínicos que le acompañan y ya por supuesto los analíticos, y si hay más alteraciones en el electro, pues ya nos dan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ya por último, hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hasta noviembre de este año pasado, el algoritmo de la red GEDAPS proponía este algoritmo de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pues iniciaban el tratamiento con metformina asociada a los ISLGT2 por los beneficios que han demostrado tener en los ingresos por insuficiencia cardíaca y en la aparición de esta complicación. Y ya luego, pues en dependencia de que el paciente tenga
una cardiopatía isquémica, una hipertensión, enfermedad renal crónica, asociar otros fármacos, y en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, iniciaban también el tratamiento con metformina y SGLT2 y ya luego añadían los betabloqueantes, la combinación sacubitril/valsartán o los IECA-SARA2 y los antagonistas de los mineralocorticoides, bueno, pues asociar todos estos fármacos en las dosis en el que el paciente los pudiera tolerar, pero como digo, desde noviembre de este año pasado han decidido hacer una modificación en este algoritmo de tratamiento. Han puesto el tratamiento exclusivamente con ISGLT2, han eliminado a la metformina, aunque recomiendan asociar metformina cuando el control glucémico no sea adecuado solamente con los ISGLT2, ¿no? Esta es la propuesta que nos hacen desde la red GEDAPS, y bueno, pues a lo mejor es una propuesta que podríamos más adelante debatir, ¿no? en el momento del debate. Bien, pues para concluir, decir, bueno, pues que todas las complicaciones en las personas con diabetes están ligadas en mayor o menor medida al control glucémico de la diabetes y también al control de los factores de riesgo cardiovascular, que la principal complicación microvascular por prevalencia es la neuropatía diabética y la principal complicación macrovascular es la enfermedad arterial periférica seguida de la insuficiencia cardíaca, y que los ISGLT2 son un grupo terapéutico que por su comportamiento han demostrado no solo mejorar el control glucémico, sino que además contribuyen a controlar algunos de los factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, la hipertensión o la dislipemia, y además disminuyen la evolución a complicaciones como nefropatía, retinopatía, insuficiencia cardíaca o eventos cardiovasculares. Y bueno, pues nada más, esto es todo lo que os quería comentar. Pues muchísimas gracias, María Antonia. Ya sabemos que es un tema extenso y por eso te concedemos esos minutos extra que ahora lo sufrirá Laia en detrimento de su sesión. Pero bueno, la verdad que lo has sintetizado muy bien, y hablar de complicaciones micro y macrovasculares pues tiene mucha amiga. Así que muchísimas gracias porque nos has hecho una revisión excelente. A Laia le vamos a pedir también pues que se ciña un poco a esos 20-25 minutillos, y cuando quieras podemos empezar a hablar del estilo de vida y de la alimentación en el síndrome cardiorreno metabólico. Adelante, cuando quieras, Laia. Muy bien, voy a compartir la presentación. Se ve perfectamente. Adelante. Vale, perfecto. Muy bien, pues buenas tardes. Agradecerte, Fran, el haber contado conmigo para dar esta charla, y a los laboratorios AstraZeneca pues su colaboración. A mí me toca hablar de estilo de vida y alimentación. Es quizá un tema menos habitual, ¿no? El que estamos menos acostumbrados, pero no por ello es menos importante. Realmente es uno de los primeros cambios que deberíamos hacer desde nuestras consultas a nuestros pacientes. Este es mi conflicto de interés. Y nada, bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de estilo de vida y alimentación, de ejercicio físico y unas conclusiones de cada módulo. Comentaros que la obesidad es un problema de salud a nivel mundial asociado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, distintos tipos de cáncer, alteraciones osteomusculares y problemas relacionados con la imagen corporal. Los bajos niveles de actividad física y o de ejercicio junto a malos hábitos alimentarios pues nos pueden llevar, ¿no?, a una serie de cambios, de complicaciones y morbilidades, provocando un aumento de mortalidad por enfermedades adquiridas, y muchas veces están ligadas pues, a esa malnutrición, ¿no?, por exceso y a un sedentarismo. Es por eso que es muy importante, ¿no?, seguir las recomendaciones sobre alimentación y ejercicio y otros hábitos de vida saludables, pues para eso, para intentar disminuir los síntomas, la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de nuestros pacientes. Dicho esto, vamos a hablar de estilo de vida y alimentación, que es la primera parte. ¿Vale? Es muy importante, ¿no?, que a la hora de cuando nos viene un paciente en nuestras consultas, pues hablemos con él y sepamos, ya sea nosotros que tenemos menos tiempo, o quizá enfermería que tiene un poquito más, ¿vale?, pero entre todos hay que colaborar. Hablemos de alimentación, de qué tipo de ejercicio físico hace, si hace a diario, si no hace, si tiene un bienestar emocional, ¿no?, a nivel psíquico cómo está, si se ve capacitado para empezar con un tipo de ejercicio y de dieta, y si es fumador. Es importante que interroguemos a nuestros pacientes porque de ahí es cuando
bueno, podremos modificar esos dos estilos de vida, ¿no? ¿Qué objetivos buscamos? Pues bueno, asegurar un equilibrio nutricional correcto, evitar tanto la hipo como la hiperglucemia, preservar la dimensión social, cultural, educativa y placentera de la comida es muy importante, porque si yo solo quiero inculcarle a ese paciente lo que yo considero que para mí está bien, pues vamos a ir mal, ¿vale? Empezamos mal. Hay que valorar y corregir si en las familias, ¿no?, o en ese paciente en concreto, pero mejor la unidad familiar porque sería mucho más fácil. Hay errores dietéticos, ¿no?, a nivel alimentación en este caso, porque mejoraríamos la adherencia a ese cumplimiento de dieta. Y en el caso que exista sobrepeso, no sé qué he hecho. Aquí, perdonad. En el caso que exista sobrepeso u obesidad, pues habría que disminuir de peso. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Existen guías sobre esto? ¿Conocemos algunas? Pues bueno, yo la verdad que la primera guía que he conocido pues ha sido esta, un algoritmo que sacó, ¿no?, la red GEDAPS en el 2020 sobre cambios del estilo de vida en el paciente con diabetes tipo 2, y como suele hacer los roscos de la red GEDAPS, ¿no?, es un óvalo en el cual pues nos engloba el estilo de vida mediterránea, ¿vale? Esto es la parte fundamental de este algoritmo, en la cual vemos en la parte de arriba, ¿no?, que habla de alimentación y ejercicio, y en la parte de abajo que habla de situaciones especiales. En este caso nos vamos a centrar en la alimentación y vemos que hay una intervención básica. Esa intervención se debería de aplicar a todos los pacientes, ¿vale? Y insistir a partir de aquí, ¿no? Hay que individualizar pues lo que hemos comentado antes, a nivel socioeconómico, a nivel qué alimentos, ¿no?, qué accesibilidad tienen a qué determinados alimentos más sanos para esa persona, el nivel cultural, la religión, que es muy importante, y los gustos. Es importante dar vida, ¿no?, dar potencia a la dieta mediterránea, que es lo que nos dice las guías de la red GEDAP y es lo que nos recomienda. Si veis aquí el cuestionario Predimed, es un cuestionario que es una herramienta validada en el cual vemos el grado de adherencia que tiene esa persona a esa dieta mediterránea, ¿vale? Se compone de 14 sencillas preguntas, son muy rápidas a la hora de hacer, pero es verdad que todo consume tiempo en consulta, entonces estaría bien compartir pues estas tareas con enfermería. En este cuestionario podemos ver que si el paciente tiene menos de 9 puntos, hay una baja adherencia a este tipo de dieta, la dieta mediterránea, y en el caso que tuviese 9 o más puntos habría una alta adherencia. Eso es muy bueno porque veríamos que hay múltiples beneficios para la salud de este paciente y además podríamos prevenir en patologías crónicas como serían las cardiovasculares. ¿Qué más? Comentaros también que la dieta mediterránea, bueno, todos la conocemos, pero es una dieta rica en alimentos vegetales, en productos animales, sobre todo potencia los que son frescos y locales y de temporada. Y bueno, es una dieta que se ha ido pasando de generación en generación en la cuenca mediterránea y en la cual se ha visto ese beneficio, ¿no? El beneficio sobre todo a nivel cardiovascular, como hemos comentado. Comentaros también, perdón, es que se me va la tecla, comentaros también que la red GEDAPS en intervención básica nos recomiendo la dieta del plato, ¿vale? El método del plato, que más adelante os hablaré de él, valorar los factores de riesgo cardiovascular, nos recomienda alimentos ricos en fibra, limitar la ingesta de sal y evitar el alcohol, evitar alimentos con alto contenido de índice glucémico y evitar grasas saturadas y las trans. Por otro lado, tenemos la intervención avanzada, que sería hacer un registro de la alimentación. Esto sería como a la hora de ser más estrictos y más exigentes. Aquí tenemos que ir con cuidado porque hay pacientes que solo querrán una intervención básica y no querrán que demos el paso hacia adelante. Entonces, bueno, pues nos ceñimos un poco a lo que dice el paciente también, ¿vale? En el caso que estemos en la intervención avanzada, pues haríamos el registro de la alimentación, habría que hacer una interpretación de las etiquetas, se les tiene que enseñar a leer esas etiquetas cuando tú compras los alimentos en el supermercado. Haríamos un refuerzo de la dieta mediterránea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en lugar de consumir, ¿no?, aceite de oliva, pues realmente en lugar de ese, pues mejor un aceite de oliva virgen extra, que es todavía más sano. Y la dieta por raciones. Como os he dicho antes, en la parte de abajo hay las situaciones especiales, que antes también ha comentado María Antonia, ¿no? Y yo me voy a centrar en el paciente obeso. Pues en ese caso, a nivel de dieta, se recomienda reducir
porque también hay que ir poco a poco, si no los pacientes no son conscientes de esa importancia y lo van a dejar, lógicamente. Hay que reducir, se recomienda entre 500 y 700 kilocalorías al día y evidentemente el ejercicio que hablaremos luego. Otro algoritmo de la red GEDAPS es la de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes tipo 2 del 2022. También nos habla de lo mismo, ¿no? Dieta, ejercicio físico y educación terapéutica. En este caso lo encontramos en la parte de arriba a la derecha, donde hablamos de otros factores de riesgo y nos dice esos estilos de vida, hay que modificarlos, el hábito tabáquico, preguntar, ¿usted es fumador, no fumador? Hoy en día hay moléculas, ¿no?, que incluso entran por la seguridad social. Otra cosa es que tengamos ahora mismo disponibles en farmacia, pero las hay, ¿vale? Entonces hay que insistir y hay que aprovecharse también de estos fármacos porque todo ayuda. También hay que controlar el peso, nos recomienda ingesta de sal y proteínas. Hay que controlar todos estos temas. Muy bien, estamos hablando de recomendaciones, pero ¿cómo prescribimos la dieta a estos pacientes con síndrome cardiorrenal metabólico? Pues bien, a nivel general podemos decir que el paciente con diabetes debemos de recomendar una dieta que tiene que ser equilibrada y variada, es importante. Además la debe de mantener a lo largo de toda la vida del paciente. Se tiene que adaptar a sus preferencias, estilo de vida, nivel cultural, qué accesibilidad tiene, ¿no?, el grado de complicaciones que tiene ya ese paciente. Comentar también que no son necesarios los suplementos de vitaminas, ni minerales, ni antioxidantes, que es importante conseguir y mantener el objetivo de peso que nos hemos puesto en ese paciente, porque no es lo mismo el paciente que vemos ahora y el paciente que va a entrar después, ¿no?, y el de mañana. O sea, cada uno tiene que tener unos objetivos y, de hecho, escribirlos en historia clínica y cumplirlos, tanto él como nosotros como médicos. Hay que conseguir los objetivos individualizados de glucemia, de tensión arterial y de lípidos. Todo ello pues para prevenir y retrasar las complicaciones de la diabetes en sí, ¿no?, todo lo que nos ha estado explicando María Antonia. Y hay que personalizar la distribución de los macronutrientes, teniendo en cuenta objetivos tanto metabólicos como las calorías totales. ¿Qué pasa con el paciente con insuficiencia renal? Pues bueno, en este paciente es muy importante el peso, ¿vale? Se conoce que la obesidad es un factor de riesgo de la progresión renal. Hay que hacer también una restricción de las proteínas, como nos ha comentado antes María Antonia. Tanto la guía Código del 2022 como la red GEDAPS nos dicen, ¿no?, que si el filtrado glomerular es inferior a 30 en un estadio, un G4, pues habría que reducir las proteínas a 0,8 gramos kilo día. Si el paciente ya es en un estadio 5 o un filtrado inferior a 15, pues además habría que reducir el sodio, el potasio y el fósforo y añadir suplementos de vitamina D y de calcio. ¿Y qué pasa con la sal? Bueno, pues con la sal en los pacientes con diabetes y enfermedad renal, pues habría que disminuirlo. Tienen que tomar menos de 2 gramos de sodio al día. En estadios de filtrados de entre 1 y 3, pues en estos, salvo que tengan una hipertensión o una sobrecarga hidrosalina, en principio no sería necesario ser tan estrictos. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues bueno, habría que evitar la ingesta excesiva de sal. Se entiende ingesta excesiva de sal como aquella que sería superior a 6 gramos de sodio al día, ¿vale? Pero realmente se recomienda que en pacientes estables pues tengan una ingesta inferior a 3 gramos al día. Por supuesto, dieta baja en grasas saturadas. La toma de líquidos también habría que tener, la tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No es que tengan que tener una restricción estricta, pero sí que es verdad que en aquellos pacientes que ya empiezan a tener mucha sintomatología, ¿no?, que son tienen muchos síntomas a nivel debido a la insuficiencia cardíaca, pues sí que el aporte hídrico se tendría que restringir a 2 litros máximo al día. En aquellos con una insuficiencia cardíaca ya avanzada, estadios más avanzados, pues deberíamos de limitarlo a 1 o 1,5 litro al día, ¿vale? Por supuesto, el cese tabáquico, ya lo hemos dicho antes. Y comentar a todos, bueno, algo que ya sabemos, que nos fijamos, pero que es bueno que de vez en cuando lo recordemos, ¿no?, los signos de alarma. Signos de alarma en paciente con insuficiencia cardíaca, porque todo eso hace que evitemos al menos las reagudizaciones o que lleguemos antes para intentar ayudar a que no sean tan importantes o que no ingresen o que las podemos solucionar pues un poquito antes, que serían la ganancia de peso, más de 2 kilos en 3 días, el aumento de edemas en miembros inferiores, la disminución de la diuresis y cambios pues a nivel de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, que nos expliquen dolor torácico, una disnea de repente o un cansancio intenso. Hay que interrogar a nuestros pacientes sobre esos síntomas porque a veces ellos
pues los dan por habitual y tienen más importancia. Bueno, ¿cómo prescribimos la dieta a estos pacientes? ¿Qué pasos podemos seguir? Pues hay 4 pasos, ¿vale? Hay que hacer un paso de una valoración inicial, el segundo sería establecer unos objetivos, el tercero, educar al paciente sobre la dieta, muy importante, y el cuarto, la metodología de aprendizaje. En el primer paso tenemos la evaluación inicial, en el cual hay que conocer los hábitos de comida de cada uno de nuestros pacientes, porque lo que hemos comentado antes, cada uno de nosotros somos diferentes. Hay que relacionarlos con su cultura, su nivel socioeconómico, las preferencias, tenemos que conocer el número de tomas que realizan al día, hay que establecer una situación de partida, tenemos que conocer al paciente, los conocemos, pero a lo mejor en los hábitos alimenticios pues no tanto, ¿vale? Hay que saber el tiempo de evolución de la diabetes, de la insuficiencia cardíaca o de la insuficiencia renal, qué complicaciones tenemos, qué enfermedades asociadas hay y por supuesto, cuánto pesa. En el punto 2 hay que establecer unos objetivos, sería objetivo de peso, importante, anotarlo, ¿vale? Porque se nos olvida, igual que anotar el objetivo de la glicada, hay que anotar el objetivo de peso. Hay que establecer objetivos en el descenso de las calorías diarias y tenemos que hablar de raciones. En la educación del paciente sobre la dieta, sería el tercer punto, es fundamental y prioritario que ese paciente integre en sus objetivos de tratamiento la alimentación, porque si no se lo toma como un tratamiento, pues no vamos a ir bien. Y hay que instruir y hay que trabajar en ello, en la consulta. Hay que adaptar también la alimentación a los tratamientos prescritos y a los antecedentes, a la presencia de hipoglucemias, ajustar la cantidad de los hidratos de carbono y de insulina para el control postprandial en los pacientes con diabetes y además en estos pacientes también evitar el saltarse comidas, sobre todo si toman insulinas que son poco flexibles o están con sulfonilureas. Y por último, también tienen que conocer los alimentos que son ricos en hidratos de carbono, en grasas y saber valorar la cantidad de proteínas y de contenido de sal. No podemos hablar de dieta, ¿no? Y de alimentación si no hablamos de los macronutrientes. Una diapositiva un poco farragosa, pero bueno, la explicamos rápidamente, ¿vale? Hay 4 macronutrientes, las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas y la fibra. Las grasas son el nutriente energético por excelencia, está formado por los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Supone el 35% de las calorías totales y se recomienda una reducción de los ácidos grasos saturados inferior al 7%. Aumentando los poli y los monoinsaturados. Se recomienda ácidos grasos omega 3, pero no como suplemento, sino como procedente de alimentos, ¿no? Del pescado, de los frutos secos y de las semillas. Y, por supuesto, evitar los ácidos grasos trans e industriales. A nivel de hidratos de carbono, se recomiendan evitar los hidratos de carbono que sean refinados y alimentos con azúcares añadidos, es decir, pastelería, bollería, precocinados, y se aconseja pues, sustituirlos por legumbres, cereales enteras, frutas, verduras y lácteos. Comentar también que en los pacientes que precisan insulina rápida antes de las comidas, pues es necesario que aprendan a calcular las raciones, ¿no? de hidratos de carbono y los intercambios de hidratos de carbono. A nivel de proteínas, pues estas deben de suponer el 15% del total de las calorías. Se recomiendan proteínas de origen vegetal y en el caso que utilicemos lácteos, pues que sean desnatados. Y a nivel del paciente con enfermedad renal, se aconseja en los de filtrado, lo que hemos comentado antes, ¿no? Filtrado inferior a 30, pues una ingesta de 0,8 gramos kilo día de proteínas y en el caso de filtrados inferiores, ¿no? De 15 en un estadio 5, pues además reducir el sodio, el potasio y el fósforo y además añadir pues, suplementos de vitamina D y calcio. A nivel de fibra se recomienda entre 25 y 30 gramos al día y la fibra procedente de frutas y verduras es una fibra no soluble y esa realmente es la que nos ayuda a disminuir el colesterol. Por otro lado, el consumo de alcohol debe de ser moderado. El último punto, el último paso sería la metodología de aprendizaje. Aquí existen diferentes métodos. Tenemos el método del recuento de los hidratos de carbono. Ese sería más complicado, ¿no? Porque aquí es el uso de raciones de hidratos de carbono que se intercambian. No todos los alimentos tienen la misma composición ni la misma cantidad, son los mismos hidratos de carbono. Eso lo lleva muy bien enfermería, son quien realmente hacen estas tablas y quien pierden más tiempo con el paciente para luego ganar, ¿no? beneficios cardiovasculares sobre todo y para el paciente. El segundo sería el método del plato,
que es un método que es un plato llano, quizás el más utilizado, ¿no? Es un plato llano de 23 centímetros que se divide en 3 partes. Por un lado tenemos el 50% que serían hortalizas y verduras, por otro lado tenemos 25% que serían los hidratos de carbono, pues patatas, legumbres, pasta, pan, lo que queramos, ¿vale? Pero un 25%. Y el otro 25% pues serían las proteínas animales, pescados, aves, legumbres, frutos secos. Todo pues para que el paciente tenga menús, ¿no?, atraíbles, que no se aburra y que coma adecuadamente y sano. Además, hay que tomar fruta a diario, fruta fresca preferentemente, y en el caso que fuese enlatada, por supuesto, sin azúcar añadido. Y se recomienda pues bebidas con agua o café o té, pero todo ello pues sin azúcar. Otro método sería la pirámide de los alimentos, todo el mundo la conocemos, ¿no? Se explican los alimentos que se recomiendan a diario, los que están restringidos y los que, bueno, se permiten en bodas, bautizos y comuniones, que podríamos decir. Os presento aquí la pirámide de los alimentos cardiosaludables. Es una pirámide de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón, en la cual abajo de todo están los hábitos de vida saludables, pues el ejercicio físico, por supuesto, y luego el cocinar pues bien y de forma adecuada. Nos recomiendan entre 3 y 4 raciones al día de verduras y hortalizas, entre 2 y 3 raciones al día de fruta de temporada fresca, 3 raciones al día de cereales a poder ser integrales y sin azúcares añadidos, 1 o 2 raciones al día de lácteos y preferentemente pues en todos estos pacientes, como hemos dicho, a poder ser desnatados, 4 cucharadas al día de aceite de oliva virgen, o mucho mejor si fuese virgen extra, 1 ración al día de especies y hierbas aromáticas, también 25 o incluso hasta 30 gramos de frutos secos sin sal añadida. Sabemos que los frutos secos son buenos, pero en poquita cantidad, ¿vale? No una bolsa entera. También nos recomiendan 3 raciones a la semana de legumbres y entre 3 y 5 días a la semana pues comer pescado, carne blanca y huevo. Y esporádicamente pues la carne roja, los embutidos, los fiambres y los dulces. Y ya por último tendríamos los menús planificados, ¿no? Son unos menús con unas calorías y unos nutrientes que se cuentan previamente y bueno, pues se hacen a nivel semanal o incluso mensual. Y aquí llegamos al punto, pero de las conclusiones a nivel de dieta, ¿no? Podemos decir que es importante conseguir unos hábitos de vida saludables, entendiendo la alimentación y el ejercicio físico como parte del tratamiento. Las recomendaciones nutricionales son las recomendadas a la población general, aunque pueden necesitar modificar algún patrón de alimentación previo, incorporar además nuevas conductas en función de sus antecedentes personales. Y por último decir, ¿no?, que se recomienda un seguimiento por profesionales con visitas frecuentes, aumentando la práctica del ejercicio físico y siempre bajo una visión individualizada de cada paciente. Vamos a la segunda parte, que sería la parte del ejercicio físico. Uno de los objetivos del tratamiento de nuestros pacientes es conseguir un estilo de vida activo y la prescripción del ejercicio físico es el que desempeña un papel importante a la hora de adquirir pues, ese estilo de vida que estamos buscando, ¿no? Y permite adaptar el tipo de actividad según las necesidades, las capacidades y las preferencias de cada una de las personas. El objetivo final pues, será conseguir el máximo beneficio para la salud de nuestros pacientes, minimizando de esta forma pues, posibles riesgos y sobre todo a nivel de futuro. La Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, además de la pirámide de los alimentos, tiene una pirámide de la actividad física, donde la base hace referencia a un estilo de vida activo y saludable que es ni más ni menos lo que hacemos todos los días. Pues nos levantamos, bajamos a pasear al perro, subimos por las escaleras, nos vamos al trabajo caminando, quien puede pues va a bailar. Bueno, pues eso sería lo que se debería recomendar todos los días. El segundo escalón sería ya el ejercicio propiamente dicho, ¿vale? El ejercicio físico en el cual se recomienda de 3 a 5 días, es una actividad cardiovascular y bueno, aquí está englobado todo el deporte, el tenis, el fútbol, los deportes que hacemos en el aire libre, el ir al gimnasio y hacer actividad ahí cardiovascular, todo está incluido allí, ¿vale? También nos recomiendan el tercer escalón, pues de 2 a 3 días por semana, hacer un fortalecimiento muscular y además lo ideal sería ya combinarlo con flexibilidad y elasticidad. Y ya por último, arriba de todo tenemos la pirámide, ¿no? Se va haciendo más chiquitín, es decir, hay que reducir el sedentarismo, lo que nos ponen arriba
arriba de todo, porque hay que quitar esos malos hábitos, ¿no? Fuera me levanto, me voy al trabajo en coche, bajo con el ascensor, me subo al coche, me voy, vuelvo a subir con el ascensor, no, y miro la tele. No, hay que evitar, hay que levantarse, hay que romper con esa inercia, ¿vale? Hay que reducir ese sedentarismo y lo tenemos que comentar así a nuestros pacientes porque realmente van a encontrar beneficios. Bueno, ¿y por qué recomendar ejercicio físico? Porque está considerado el pilar más importante dentro de las medidas no farmacológicas. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres de colon, mama y páncreas. Mejora además la circulación y ayuda al cuerpo a usar el oxígeno de una manera más optimizada. Y además puede ayudar a reducir caídas, incluso en el paciente anciano frágil, pues nos ayuda a que tengan una musculatura más fuerte y ayudarles a mantener más equilibrio. Ayuda además a controlar el peso, mejoría de factores psicológicos, pues estrés, ansiedad, depresión, aumenta la autoestima, ¿no? Si te encuentras mejor, pues realmente a nivel anímico estás mucho mejor. Y además influye en otros comportamientos, pues la reducción del tabaco, el alcohol, la dieta, todo ayuda. Bueno, y para conseguir estos objetivos es fundamental y es muy importante, de aquí que lo ponga en grande, ¿vale? El hacer ejercicio regular, porque si no lo hacemos de manera regular, pues esos beneficios no los tenemos. Y para ello, el ejercicio debe estar bien planificado y tener las siguientes características: el tipo de ejercicio, la intensidad a la que se va a practicar, la frecuencia con la que la vamos a practicar, el tiempo por sesión y la forma en la que progresar con las intensidades y los volúmenes. Bueno, ¿y qué nos dicen las guías? ¿Tenemos guías también que nos hablen de ejercicio físico? Pues sí, como hemos visto antes, ¿no? El algoritmo de la red GEDAPS de estilos de vida habla, aparte de arriba, de ejercicio y alimentación, y en este caso pues nos centraremos con el ejercicio. Bueno, tenemos una intervención básica y una intervención avanzada. En la intervención básica, en el paciente, ¿no? Es importante hablarlo con él, explicarle esos beneficios y el por qué le prescribimos, porque al fin y al cabo le estamos prescribiendo ejercicio. Hay que pactar en él hasta dónde está dispuesto. Hay pacientes que dicen, mire, no, conmigo con eso no cuente, con dieta aún, pero con ejercicio pues no. Hay otros que quieren y no pueden, pero hay que intentarlo con todos, ¿vale? Y es importante escribirlo en la historia para recordarlo nosotros y recordárselo al paciente. Bueno, ¿y qué nos dice la intervención básica? Pues bueno, hablamos de un cuestionario, el cuestionario RAPA, ¿vale? Que es el cuestionario de actividad física, es un cuestionario rápido en el cual tenemos 9 ítems y se valora del 1 al 7. El 1 sería que es completamente sedentario y el 7 sería que tiene una actividad, ¿vale? Que es activo ese paciente. Pues eso es lo que hay que buscar. Primero hay que valorar ese cuestionario cómo está y en función de ahí, pues buscar soluciones. Lo ideal sería combinar ejercicio aeróbico y o de fuerza, una intensidad moderada, realizar ejercicio al menos 150 minutos por semana y 3 o más días a la semana. En esta fase, ¿no? En la fase de intervención básica, tenemos la fase de inicio del ejercicio. Dentro de fase de entrenamiento tenemos varias fases. Esa sería la de inicio, que dura de 4 a 6 semanas. Se recomienda una frecuencia de 3 veces por semana y la intensidad sería de entre 55 y 69% de frecuencia cardíaca máxima. En la parte de intervención avanzada sería aquellos pacientes que realmente quieren, ¿no? Se implican un poco más, quieren ser más exigentes, que vemos nosotros que se les puede insistir, ¿vale? Y tienen capacidades para poder llevar a cabo. En esta intervención tendríamos que hacer otro tipo de valoración. Sería importante hacer un inicio ligero y de intensidad creciente, y aquí tendríamos que conseguir pues, realmente que termine haciendo una actividad, ¿no? de intensidad moderada, llegando hasta 60 minutos al día. En esta fase de entrenamiento, la intervención avanzada, tendríamos la fase avanzada que se dice, tiene una duración de 5 a 6 meses, la frecuencia sería más de 3 veces por semana y aumentar el tiempo hasta 60 minutos al día. En este caso, habría que aumentar al 70 u 80% la frecuencia cardíaca máxima, salvo contraindicaciones, por supuesto.
Ya por último tendríamos la fase de mantenimiento. Es una fase que es a partir del 6º mes y que dura toda la vida. Habría que aumentar o ir adaptando las necesidades según el paciente y, por supuesto, es muy importante hacer un refuerzo positivo, porque de esta forma conseguimos que el paciente se motive y que no pierda esa confianza en él y continúe haciendo el ejercicio. Por otro lado, en la parte de abajo tenemos las situaciones especiales. En el paciente con nefropatía podemos decir que, bueno, y lo que ya sabemos, ¿no? Es muy importante controlar la tensión y la frecuencia cardíaca, ya que un aumento, aunque sea pequeño, de esas tensiones nos podría producir cambios transitorios en la microalbuminuria y producirnos pues, más daño a nivel renal. Que el ejercicio aeróbico y de resistencia muscular mejoran la capacidad funcional y la calidad de estos pacientes y que el programa se iniciará con actividades de intensidad baja y evitando sobre todo pues, maniobras de Valsalva y actividades de intensidad, como nos ha comentado también antes María Antonia. En el paciente obeso, aparte de reducir las kilocalorías por día, pues habría que realizar al menos 1 hora de ejercicio físico al día. Otra guía, que es la guía del algoritmo del tratamiento de la enfermedad renal crónica, pues nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice que habría que haber, en estos pacientes, se les tiene que prescribir una actividad física de intensidad moderada durante al menos 150 minutos por semana o a un nivel compatible con su tolerancia cardiovascular o física. Eso, lógicamente. Y bueno, ¿cómo prescribimos ejercicio físico a estos pacientes? Pues al prescribir ejercicio físico debemos tener en cuenta las características y las preferencias del paciente, el tipo de ejercicio que preferiría, la duración, la intensidad, la frecuencia y sobre todo a lo que está dispuesto. La intensidad y la progresión se pueden monitorizar mediante un pulsómetro o autopalpación y en una semana sería importante que el mismo ejercicio se realizase con menos frecuencia cardíaca. Es importante individualizar el ejercicio físico valorando entre todos la edad, el sexo y las comorbilidades. Y como hemos dicho antes, pues se aconseja un ejercicio combinado cardiovascular o aeróbico y de fuerza o de resistencia. Y el ejercicio necesario para una persona con síndrome cardiorrenometabólico es, ya para que nos quede claro, de 150 minutos a la semana a una intensidad moderada. La duración de los programas de ejercicio está en relación con la intensidad a la que se realiza la actividad. Deberían de ser sesiones de 30 a 60 minutos si queremos una intensidad moderada o de 20 a 30 minutos si una intensidad alta. Las sesiones pueden ser continuas o fraccionadas, como mínimo 10 minutos. Hay pacientes que es que no van a aguantar más. Entonces, un paciente que esté sentado en un sillón, pues se le dice, mire, vaya a dar vueltas por el piso tranquilamente durante 10 minutitos y luego se vuelva a sentar. Pues eso es más actividad que el estar todo el día pues, sentado en un sillón, que a lo mejor es que el pobre paciente pues, no podría hacer más tipo de actividad. Se recomiendan de 3 a 5 sesiones semanales, no más de 2 días consecutivos sin actividad y la actividad aeróbica moderada al 50-70% de su frecuencia cardíaca máxima, entendiendo como frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad, pero en años. Hablamos de ejercicio aeróbico y de fuerza, pero bueno, realmente, ¿qué ejercicios son, no? Pues el ejercicio aeróbico es ese que es de baja intensidad, tiene una frecuencia cardíaca inferior al 80% de la máxima para edad y es de larga duración. Pues caminar, correr, el remo, ir con la bici, el esquí de fondo, son todos estos que son como de más larga duración, ¿no? Las necesidades de oxígeno son satisfechas por la adaptación del aparato cardiovascular y respiratorio y utilizan en este tipo de ejercicios los nutrientes, los hidratos de carbono y las grasas, y la glucosa se metaboliza por vías aeróbicas. Y es conveniente evitar los ejercicios de impacto, sobre todo en aquellas personas, ¿no? En pacientes que tengan un exceso de peso, de edad avanzada, con problemas articulares, porque que no potenciemos o hagamos que el riesgo de lesión aumente. Por último, deciros, ya estoy casi concluyendo, ¿vale? Que los ejercicios de fuerza o de resistencia es la capacidad de los músculos para mantener una contracción muscular durante un periodo de tiempo prolongado. Se aconseja en pacientes que tienen limitaciones físicas y no pueden realizar el ejercicio aeróbico y producen un aumento de la masa muscular, incrementando tanto el gasto metabólico como el total. Las sesiones, sobre todo las iniciales, se deberían de monitorizar por un profesional experto y se precisa de un aprendizaje y en función de las características del paciente pues durante más tiempo o menos, lógicamente. Se utilizan máquinas de resistencia, pesos libres, poleas o incluso cintas elásticas que el paciente podría tener en su casa perfectamente.
Comentar que el entrenamiento se podrá a partir de establecer la intensidad de cada paciente mediante la prueba de una repetición máxima. ¿Y qué es eso? Pues bueno, es el peso máximo con que un paciente es capaz de realizar una sola repetición para un determinado ejercicio. Y esta prueba la deberíamos de realizar para cada grupo muscular, pues extremidades superiores, inferiores para cada uno, ¿vale? Y a partir de este peso máximo se pautarán los ejercicios entre el 50 y el 80% de ese valor. Y cada sesión de fuerza, ¿qué incluye? Pues bueno, se recomiendan de 5 a 10 ejercicios con los grupos musculares principales. Se recomienda extremidades superiores, inferiores y abdominales, realizando entre 10 y 15 repeticiones de cada ejercicio. Al principio cargas bajas y luego, en el caso que lo vaya tolerando y podamos, pues ir incrementándolas. 3 veces por semana salvo contraindicación, pero nunca a diario. Puede ser de forma única o complementario al ejercicio aeróbico, como hemos dicho antes. Y a modo de conclusión de esta parte, comentar que el ejercicio físico debe de ser individualizado para cada persona y según sus características, para intentar mejorar así un mejor control glucémico y de las enfermedades cardiovasculares. Se recomienda al menos 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico de una intensidad moderada, de 50 a 70% de su frecuencia cardíaca máxima, además de ejercicios contra resistencia al menos 2 veces por semana. Se aconseja disminuir el tiempo de las actividades sedentarias, ¿no?, con interrupciones cada 30 minutos, sobre todo para las personas de edad avanzada, pues si no pueden hacer ningún otro tipo de actividad, el caminar ya es muy bueno para ellos. Con el ejercicio se consigue mejorar la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza, resistencia muscular, flexibilidad, y todo ello hace pues que el paciente tenga una mejor vida, al menos cardiosaludable. Y nada, pues con todo esto hemos terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laia, también por adaptarte al tiempo. Nos gusta acabar sobre las 7:30, pero tenemos como unos 10 minutos para poder hacer alguna pregunta. Y le pedimos a María Antonia también que conecte su cámara y se incorpore al turno de discusión. Perfecto. Pues mira, hay una pregunta de Juan Carlos, que recordáis que fue ponente en la última sesión sobre el continuum cardiorrenometabólico, que nos habla un poco sobre la albuminuria. Antes María Antonia ya ha comentado que en esas albuminurias entre 0 y 30 pues tenían mejor pronóstico, pero la duda es si tenemos que hacer algo con estos pacientes, es decir, pacientes que a lo mejor son hiperfiltradores, que tienen una tasa de filtrado glomerular normal, pero que igual está artificiosamente normal porque están en ese estadio, por ejemplo, si tienen diabetes de la hiperfiltración inicial. ¿Podemos hacer algo con esos pacientes que tienen filtrado glomerular normal y albuminuria leve entre 0 y 30? Quizá los ISGLT2, ¿alguno? ¿Cómo lo veis, María Antonia? ¿Qué opinas? Bueno, en principio, un paciente diabético que tiene una albuminuria, aunque no sea una albuminuria por encima de 30, bueno, es un paciente que ya está empezando a tener un daño renal, ¿no? Una albuminuria no empieza con de repente 300, sino que empieza poquito a poco. Yo creo que en estos pacientes estaría justificado, aparte, se trata de un paciente diabético, le puedes poner cualquier fármaco, porque no vas a empezar con un fármaco que ya ha demostrado que va a prevenir la progresión de una enfermedad renal, suponiendo que se haya iniciado. Yo creo que no habría ningún inconveniente. Y tú lo has dicho veladamente, se trata de un paciente diabético. Recordemos que en personas sin diabetes, a día de hoy, solamente dapagliflozina tiene la indicación en enfermedad renal crónica. Es la única que a día de hoy tiene la triplete indicación: diabetes, insuficiencia cardíaca y prevención del deterioro de la progresión de enfermedad renal. Posiblemente se incorpore otra molécula más adelante, pero a día de hoy esa es la evidencia que tenemos, ¿no? Y bueno, por seguir contigo, María Antonia, de las complicaciones que nos has comentado, ¿cuál piensas que detectamos menos en el día a día? Yo creo que de las complicaciones microvasculares, igual la que menos detectamos es la neuropatía diabética. Porque, a ver, la nefropatía la podemos detectar a través de la analítica, ¿no? Y analíticas
otra cosa no, pero analíticas a los pacientes que vienen a la consulta les hacemos. Entonces ahí ya podemos ver el filtrado glomerular cómo está y ya podemos ver cómo está la microalbuminuria en estos pacientes. Esa ya la tendríamos más o menos controlada. La retinopatía diabética, con el programa que tenemos, por lo menos en el sector 2, en el que periódicamente se cita a los pacientes para que se les haga una retinografía y ver cómo está su retina, pues esa digamos que también la tenemos más o menos controlada. Sin embargo, el tema de la neuropatía yo creo que es el que queda pues más en el lado oscuro de la diabetes. Lo que hablamos muchas veces son personas que están pues muy asintomáticas, ¿no? Y que no dan manifestaciones clínicas, y yo creo que incluso el hecho, bueno, de hecho, desde la administración han puesto en marcha estos programas, ¿no?, para que se intensifique el cribado del pie diabético, precisamente porque era una complicación que pasaba muy desapercibida hasta que de repente pues alguien empezaba con una úlcera gorda o con un problema serio, ¿no? Entonces yo, para mí, claro, no es que lo haya buscado en ningún texto, ¿no? Pero para mí yo creo que es la neuropatía diabética la que más desapercibida pasa. ¿Y qué prueba sería, María Antonia, más recomendable? Si tuviéramos que elegir una prueba para la detección del pie diabético, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Cuál sería la primera que no podría faltar? Bueno, yo creo que la combinación de la palpación de los pulsos pedios, que ya hemos comentado que, bueno, si están ausentes, pues se puede deber a algún problema anatómico, pero si está presente, prácticamente podemos descartar que haya enfermedad arterial periférica, junto con el monofilamento, junto con la exploración con monofilamento, que ya hemos visto también que una disminución de la sensibilidad en uno de los 4 puntos que se exploran ya nos indica que esa persona puede tener una neuropatía diabética. La exploración con monofilamento y luego la palpación del pulso periférico para la accesibilidad a las pruebas que tenemos en atención primaria, ¿eh? Claro, si una persona, por ejemplo, tiene una neuropatía diabética y se le pueden pedir exploraciones complementarias más, digamos, más fidedignas, no sé si se le puede hacer un electromiograma, muchísimo mejor, pero para lo que tenemos acceso en atención primaria, yo creo que la exploración con el monofilamento y la exploración, bueno, pues también lo que es la exploración del pie diabético, que se hace habitualmente en las consultas de enfermería, que valoran la exploración, pues la táctil, la dolorosa, la de temperatura, la vibratoria, yo creo que eso es ahora mismo lo más valioso. Vale, si queréis hacer alguna pregunta a través del chat, las iremos introduciendo. Aquí hay una pregunta también de Juan Carlos que dice que si consideras que la formación y el tiempo que dedicamos a la educación en alimentación y ejercicio físico requiere una consulta monográfica o de un consejo breve de atención primaria. Laia, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí, porque realmente, pues nosotros, ¿no?, los médicos tenemos muy poco tiempo en la consulta y bueno, pues en la presentación tampoco he tenido mucho tiempo de poder desarrollar todo, pero sí que hay que hacer mucho hincapié y no todos los pacientes son iguales. Por ejemplo, a la hora de intercambio de hidratos de carbono es fundamental, ¿no?, que enfermería participe, nos explique cómo hacerlo, no a nosotros, quiero decir, al propio paciente, y no todos los pacientes son iguales. A mí sí que me parece interesante lo de una consulta monográfica. Quizá el empezar por una base, ¿no?, por una prescripción tanto de dieta como de ejercicio físico en este tipo de pacientes, ayuda luego a evitar desarrollar otras complicaciones. Me parece buena idea, Juan Carlos. Yo creo que sí. A ver, yo creo que no tenemos que perder de vista que si los pacientes diabéticos redujesen su peso, probablemente no necesitarían fármacos. Por supuesto, por supuesto. De O sea, hecho, que es que la base de todo es la alimentación y el ejercicio, eso es la base de todo. De hecho, yo creo que en aquellos pacientes, ¿no?, que toman fármacos que les ayudan un poco a reducir el peso, se animan, ¿no? Si tú te encuentras que pierdes peso, te encuentras mejor, el médico me felicita cada vez que voy, la enfermera también, pues incluso se animan y hacen una mejor adherencia a todos estos estilos de vida. Y hay que aprovechar esas ocasiones y motivar y felicitar al paciente de que lo está haciendo bien. Porque a veces, si no, parece que solo seamos el patito feo y que les engaña, ¿no?, les reñimos y tal, pero tienes razón en eso también, María Antonia, ¿no? Si perdemos peso y mejoramos eso, pues que a lo mejor no hace falta tantos fármacos.
Y luego en línea con esto que comentas, Inés nos sugiere que la figura del nutricionista, ¿no? Que en algunas comunidades existe en los centros de salud y que a lo mejor Sí, pudiera ser también el que llevara estas consultas monográficas, ¿no? por supuesto. Estoy de Yo acuerdo creo que con sería Inés una buena totalmente. inversión. Sí. Sí, Ujú. sí, sí. Luego, Laia, tú has comentado la baja adherencia que tiene la población general y los pacientes con diabetes en especial a la dieta mediterránea. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa adherencia en esos pacientes que lo son, poco adherentes a los estilos de vida? A ver, es una pregunta, ¿no?, difícil de contestar porque realmente no depende de nosotros, depende del propio paciente. Sí, porque realmente la medicina hoy en día ya no es paternalista, ¿no?, como antes, y decide el paciente. Si tú le explicas al paciente como profesional sanitario los beneficios para su propia enfermedad, pues son estos, le ayudará a la dieta, le ayudará al ejercicio físico y tal, pero si realmente él no se lo cree o no quiere, al fin y al cabo él es el que va a tener la última palabra. Yo animo a explicar, ¿no? Lo que yo haría en consulta es pues, explicarle al paciente todos esos efectos beneficiosos que le pueden dar tanto el ejercicio como la dieta, pero el truco no lo tenemos. O sea, no hay una varita mágica que nos diga, si haces eso van a ser más adherentes. No, porque al fin y al cabo nuestra función es explicarles y ya depende de ellos el que quieran ser más adherentes o menos, el que cumplan. Y también en Yo esa creo, línea de... Perdón, María Antonia, no, no, adelante. no, que yo, no, yo lo único que quería comentar es que a veces, claro, como tenemos que explicar todas las cosas a marcha martillo, ¿no? Claro, a un paciente que le dices que tiene que perder peso, que tiene que comer más verdura y que tiene que comer más cosas a la plancha y tal, pues ellos interpretan que les has dicho que tienen que comer lechuga y pechuga. Y son poco imaginativos también muchas veces, ¿no? Yo a veces, si tengo un poquito de tiempo, me entretengo en explicarles que aunque tengan que hacer una dieta, pueden comer muy bien, que pueden comer un pulpo a la gallega, por ejemplo, sin patatas, claro, pero pueden comer un pulpo a la gallega, o que pueden comer un revuelto de setas con gambas, que no tienen que comer lechuga y pechuga, que pueden comer muchas más cosas, pero que busquen, que piensen en recetas de cosas que les van a gustar y que no contengan hidratos de carbono en exceso, ¿no? Y ni Sí, grasas tampoco, pero que dentro de la dieta mediterránea de verdad que hay cosas muy atractivas, ¿no? Y que pueden hacer la vida de estas personas, que es para toda la vida. O sea, y para claro, toda el la vida. paciente piensa borraja todos los días y pescado todos los días a la plancha y dicen, bueno, yo pues que prefiero morirme, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, hay que a veces echarle un poquito de imaginación. Y luego estamos en un país en el que, oye, pues es muy difícil, ¿eh? Porque todo se celebra comiendo y bebiendo. Y entonces, pues tenemos muchas fiestas y, en fin, es claro, complicado. sí, Mm. sí. Pedro aboga también aquí por el papel de salud mental para estos pacientes, sobre todo con obesidad, como un buen aliado, ¿no? ¿Cómo lo veis? Esta figura también Por importante. supuesto, yo creo que es multidisciplinar. Cuantos más profesionales seamos, mejor, mejor para el paciente sobre todo, pero mejor también para nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ese paciente lo tendremos más controlado, pero es que aquí tenemos que colaborar todos. Hay que convencer al paciente para que esté bien, y lo hemos comentado, ¿no? En la presentación lo he dicho, el bienestar emocional. Hay que preguntarles en la anamnesis de nuestros pacientes, porque si ellos no quieren o no están bien, pues no vamos a hacer nada. Y es Mm. así. Sí, luego también, igual no para todas las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay personas que te comentan que tienen serias dificultades, ¿no? Incluso hay personas que te dicen que son adictas a comer a todas horas, o sea, que es, bueno, pues esos son casos más extremos que desde luego un acompañamiento por parte de salud mental vendría muy bien. Y desde luego lo de la nutricionista me ha parecido una idea excelente, ¿eh? Mm. Sí, sí, Y también Inés nos recordaba que tendríamos que empezar por cambiar la palabra dieta por alimentación saludable, ¿verdad? Que a Sí, es veces correcto, el verdad. término dieta es un poco correcto. peyorativo. Sí, Y bueno, Nacho, que fue también profesor en la anterior sesión, de la última sesión, Nacho González Lillo nos pregunta que qué opináis de las dietas bajas en carbohidratos o low carb, que al final tienen la misma base fisiológica que los ISGLT2, ese ayuno intermitente, etc. ¿Cuál es vuestra opinión, Laia? ¿Cómo lo ves? bueno, yo, Nacho, no sé qué decirte, ¿vale? Porque realmente yo creo que muchas veces estos tipos de dieta tienen efecto rebote, ¿vale? Porque al fin y al cabo una dieta baja en carbohidratos pues
baja me refiero, la puedes mantener X semanas, X meses, pero no de por vida. Entonces, yo creo que tiene un poco más de efecto rebote. Yo soy más partidaria de pues, una dieta mediterránea, bien hecha, unos estilos de vida más bien cuidados que este tipo de dietas. No sé qué opina María Antonia y Fran en ese sentido, pero esta es mi opinión, ¿eh? Quiero decir, que también la diría en consulta a mis pacientes. Entonces, no sé qué opináis. Eso para gustos colores. Yo creo que el organismo es muy sabio y necesita de todo en su justa medida. Y lo que tú comentas, en estas dietas exentas en hidratos de carbono, ya no digo bajas, sí digo exentas en hidratos de carbono, yo por la experiencia con algunas personas que he conocido, cuando se incorporan a lo que es una dieta un poco más normal, el organismo dice, uff, voy a coger todo porque a la próxima me vuelvo otra vez a meter a dieta y mientras vaya comiendo normal, yo voy a intentar ahorrar todo lo que pueda por si acaso, ¿no? Y es el efecto rebote este que tú comentas, ¿no? Que, bueno, pues igual todo en su justa medida, ¿verdad? Es mucho más sano, yo creo. Bueno, vamos a ir acabando porque no nos queremos ir mucho más, pero yo por alusiones sí que tengo que comentarle a María Antonia el tema del algoritmo de insuficiencia cardíaca, esa versión 2.0 que tú has sacado comparándola con la primera y que os ha llamado la atención cómo hemos quitado la metformina de ese círculo exterior. Bueno, la explicación es muy sencilla. Nosotros desde el grupo de trabajo de IC de la RCDAS pensamos que ninguna persona con diabetes e insuficiencia cardíaca debe de privarse de llevar un ISGLT2. Entonces, si ponemos ahí metformina, a lo mejor algunos pacientes van a llevar solo metformina y el ISGLT2, como tiene la hemoglobina glicosilada bien controlada, pues a lo mejor no se lo ponen, ¿no? Ya ves que al lado, en los distractores de al lado, lo pone con mayúsculas y en negrita, o sea que la metformina va a ser casi siempre un acompañante del ISGLT2. Pero si tuviéramos que elegir el primer fármaco en una persona con diabetes e insuficiencia cardíaca, por evidencias, la de los ISGLT2 es muchísimo mayor que la de la metformina. La metformina tiene también utilidad en IC, pero vamos, no se puede comparar con el ISGLT2 y ese es el motivo por el que se cambió eso con un amplio debate, te digo, dentro del grupo de trabajo, porque están los más glucocentristas o más glucolite del grupo que les costó mucho y de hecho por eso la pusimos en negrita y con mayúsculas. Pero bueno, es un tema de debate. Nos preguntan aquí si está disponible el nuevo algoritmo de insuficiencia cardíaca. El algoritmo este que ha comentado María Antonia se presentó en noviembre, es el último. Y lo que ha comentado ella sobre las guías, que ha puesto esa nueva clasificación de Milton Packer, pues está pendiente de ver lo que pasa en el Congreso Europeo, que va a ser en mayo, en Praga. Yo voy a tener la ocasión de asistir y justo después de asistir tengo que dar la charla aquí sobre las guías de IC, así que os lo contaré en primicia. Veremos a ver hasta dónde llega y hasta dónde se extiende esa fracción de eyección normal. En fin, eso está por ver, ¿no? Es una propuesta de Milton Packer que no es cualquiera, pero de momento lo que hay es pues hasta 50 y a partir de 50 lo que se llama preservada. Veremos a ver. Pues no sé si queréis hacer algún último comentario antes de ir cerrando, María Antonia, Laia. Yo solamente comentar sobre el tema del algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, que es que no son tratamientos excluyentes, ¿no? Si tienes a un paciente diabético con insuficiencia cardíaca, le pones metformina, estás tratando una de la fisiopatología de la diabetes, ¿no? Que es sobre todo la de la resistencia periférica, que eso te lo hace la metformina, y estás tratando también, le estás dándole también el beneficio del ISGLT2 en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Quiero decir que no son excluyentes. De hecho, le pones ISGLT2 a un paciente que no es ni siquiera diabético, que solo tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, no veo por qué no se pueden asociar de entrada los dos fármacos. Eso es lo que Se puede hacer. creo que sería un doble beneficio para el paciente. Sí, se puede hacer y es completamente aceptable lo que dices. El motivo de haberlo puesto así es por eso, es porque nadie se quede sin su ISGLT2 con su insuficiencia cardíaca y diabetes, pero desde luego la metformina, por supuesto, totalmente de acuerdo.
Laia, si quieres hacer algún comentario final. Yo simplemente, pues nada, animar, ¿no? Como he venido a hablar de mi libro, pues animar a la gente a prescribir, ¿no? Cambios de estilo de vida y de alimentación y, por supuesto, de ejercicio físico. Animarles, porque realmente nos cuesta a nosotros, pero hay que perder tiempo en eso. Y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Solamente recordaros que en la próxima sesión, y ya nos metemos en la segunda parte del curso, camino ya de esa meta que será en junio, va a ser el día 3 de mayo sobre ya guías de práctica clínica. Estas 3 últimas sesiones vamos a ir actualizando las guías de práctica clínica en diferentes patologías, en diabetes, en enfermedad renal crónica, en insuficiencia cardíaca, como os comentaba, y la segunda parte de cada sesión va a ser una simulación de casos clínicos. Ya sabéis que la cátedra que es anfitriona del curso es la cátedra de simulación aplicada a la medicina y un poco en relación con este patrocinio, pues hemos pensado que puede ser de interés hacer una segunda parte en estas 3 últimas sesiones de simulación de casos clínicos, en este caso en diabetes. Para ello, el doctor Daniel Escribano y la doctora Elena Aso pues nos presentarán esta sesión que también tiene muy buena pinta y a la que os esperamos el próximo día miércoles, como siempre, 3 de mayo de 2023. Y bueno, pues muchísimas gracias a las ponentes, gracias también a los asistentes virtuales y, como siempre, a Laboratorios AstraZeneca por el patrocinio, al Colegio de Médicos y a William, que está por ahí velando porque todo salga bien, que a veces es complicado. Nos vemos el 3 de mayo. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.